Los expedicionarios, adecuadamente pertrechados, se habían adentrado en la cueva. Iban encordados con Zarco a la cabeza, después el primer oficial seguido por Lady Elizabeth y cerrando la marcha a Cairo. Todos portaban mochilas, piolets y pesadas linternas eléctricas. Lentamente, iluminando el terreno con los haces de luz, comenzaron a bajar por los escalones tallados en la roca. A los pocos metros, el pasadizo se estrechaba tanto que en algunos lugares había que agacharse para poder pasar. 5 minutos más tarde, Zarco se detuvo e iluminó con su linterna la pared que tenía a su derecha. Estaba plagada de signos tallados en la roca. Espirales, rombos, esvásticas, líneas quebradas, laberintos, figuras abstractas. Los muros del túnel parecían una exposición de arte primitivo. Bienvenidos a este especial de literatura infantil y juvenil, en esta semana de concienciados con la infancia que se celebra en Televisión Española. En él vamos a ver cómo ha ido la adaptación del juego de Ender. Nos colaremos en un club de lectura hecho por niños. Veremos cómo la ONCE prepara los libros para los más pequeños. Vamos a recuperar un clásico para todos los públicos, Frankenstein. Y por último, charlaremos con dos autores de primera, Sonia Fernández Vidal y César Mallorquí, que triunfan entre los jóvenes lectores. Como veis, Página 2 siempre está liado con los libros. I went down to the river to watch the fish swim by. Ante todo, César, felicidades por el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil que te acaban de dar por este libro, por La isla de Bowen. Un premio que entiendo que también ayuda a dar mucha más visibilidad de la que ya tienes. Sin lugar a dudas, sí. Es el premio más importante que hay en este tipo de literatura, bueno, y en muchas actividades artísticas, evidentemente. Oye, ayúdame con el argumento de La isla de Bowen, porque sí. Tenemos un barco que sale en 1920 de Santander, sí. que primero va a Inglaterra, que luego va sí. hacia Noruega, y entre la tripulación encontramos a un científico cascarrabias, hay un joven explorador, hay 2 damas inglesas. Sí. ¿Hasta dónde podemos contar más? Bueno, poco más. Poco más, ¿no? No, es La búsqueda en la de vieja tradición de la novela de aventuras, la búsqueda de un explorador perdido por parte de otro explorador, pues un poco como los hijos del Capitán Grant o otras historias. Claro, lo que sucede, lo que va sucediendo posteriormente, eso hay que descubrirlo. y eso no lo puedo contar. Es una novela ambientada en los años 20, sí. Y eso no es gratuito, porque en esa época todavía habían bancos, habían sociedades que financiaban expediciones, viajes. Claro. Eso ahora es impensable. Y algo muy importante, la tierra todavía era muy grande. Ahora la tierra es pequeña. Ahora, yo siempre que me planteo escribir una novela de aventuras, nunca consigo plasmarla en el momento actual. O sea, no me parece que sea un buen momento para la aventura. No digo que no sea posible, pero para mí no me lo parece. Debo reconocerte que 2 miembros del equipo, que ya son cuarentones, que han leído el libro, me han dicho, oye, nos hemos quedado enganchados. Dice, no sé si somos unos inmaduros o es que realmente esa línea que separa lo que es la literatura juvenil de la literatura de adultos suele ser muy difusa. Yo personalmente creo que la literatura juvenil no existe ni ha existido nunca. Sí, existe la literatura infantil, eso sí. La literatura juvenil es un invento de mediados del siglo XX. Digamos, el corpus de la literatura juvenil se creó robando a otros géneros obras. Es decir, Conan Doyle, Wells, Stevenson, Verne, Salgari, claro, no escribían para jóvenes ni para niños, escribían para todo el mundo. Entonces es una novela escrita para un lector de 60 años, que son los que tengo ahora, con lo cual, bueno, pues seguro que otros colaboradores son más jóvenes. Y no tienen por qué sentirse inmaduros. Es una novela llena de nostalgia por un tipo de literatura que ya no existe. A raíz de lo que comentabas, en estos momentos en la literatura infantil y juvenil encontramos vampiros, encontramos zombies, otros mundos del fantasy. ¿Echas de menos algo? Esto, quizás. Esto, la aventura en estado puro. Porque de hecho la aventura sigue existiendo, pero existe, por ejemplo, en el fantasy. Señor de los Anillos es una novela de aventuras en clave fantástica. Existe, bueno, pues quieras que no, pues también supongo que las historias de
de vampiros que hay por ahí, que son vampiros vegetarianos, lo cual me parece una aberración, sinceramente, no sé, es absurdo. Pero bueno, están ahí, pues también supongo que son aventuras de una forma o de otra, pero no ese tipo de aventura, no es la esencia de la aventura, es otra cosa. César, esta semana celebramos en Televisión Española la Semana Concienciados con la Infancia y nosotros creemos que en ese concienciarse con la infancia es importante resaltar la importancia que tiene la lectura también en su crecimiento y en su desarrollo, ¿no te parece? Yo creo que sí, es fundamental. Dicen hay dos actividades que creo que enriquecen al ser humano por encima de muchas otras. Una es la lectura y otro es el viaje. Y en este caso tenemos las dos juntas, cosas en una lectura y sola. viaje. Muchas veces cuando doy charlas en los colegios o en los institutos lo pregunto a los chavales, les digo, ¿por qué es bueno leer? Todos me dicen que porque aumenta la cultura, por el vocabulario, Yo digo, mira, sí, todo eso es perfecto, pero todo eso son subproductos. La lectura es buena para el placer, como toda forma de arte. Y eso enriquece, expande la personalidad. La isla de Bowen lleva ya unos meses publicada. Inam, ¿vamos para aquí? No, este no. Vamos para allá. A ver... Vamos a buscarlo, a ver. Busquemos, busca. A ver si encuentras alguna palabra divertida. Buscamos una palabra cualquiera. A ver, si vamos más por... Mira, se lo decimos a Inam, que nos lo lea, así practica. Léemelo, Inam. A ver, así practica él. Aquest és braille. Léele el No, título. no es braille. Es braille y... A ver. Cuento de primavera. Estamos en otoño, o sea que este momento dejaremos para la primavera. Estamos en el departamento de cuentos. Aquí lo que hacemos es adaptar libros que en el mercado existen en tinta, los adaptamos en relieve para que niños muy pequeños que son ciegos o tienen poco resto visual los puedan tocar y los puedan leer en braille y en tinta ampliada. El proceso es muy artesanal y por eso hacemos tirajes bastante pequeños. Este año, por ejemplo, 2013, vamos a hacer unos 2.100 cuentos aproximadamente. Lo que intentamos con estos libros, primero, que el niño se lo pase bien. Segundo, que el niño pueda entender elementos que están en la vida real, pues por ejemplo, el sol, los animales, etcétera, etcétera, que los pueda tocar, que se haga una representación en su cabeza de cómo son. El tacto que tienen lo intentamos imitar a través de diferentes texturas y sobre todo que se lo pase bien, que disfrute con la historia y que aprenda. Estos cuentos están pensados para que una persona adulta pueda enseñarle a un niño afiliado, pues mira, ves, toca aquí, hay un coche, o hay una flor, o hay un sol, o hay una luna, y él pueda tocarlo y pueda disfrutar con el cuento conjuntamente pues, con una persona que le está leyendo ese cuento. Qué hermosas son las hojas que caen, no es cierto, siempre, y hacen música cuando las pisas. Saltaremos, propone Gusano. El libro es un lugar casi de salvación, yo pienso, para el futuro. No podemos buscar solo promocionar el que es un hecho placentero en sí y ya está, pero sí que hay que buscar la manera de enganchar ahí al libro porque será la tabla que luego les puede conducir a su formación, su cultura y su ocio. 2, Sí, 3, sí, 4 sí. y 5. Entonces nosotros creemos bastante en el cuento inclusivo, un cuento para todos. Claro, un cuento para todos en principio lo convencional no lo es. Y aquí pues el esfuerzo de buscar pues que sean códigos accesibles, tanto tinta como braille, que hayan dibujos, que hayan colores, que luego pues puedan ser tocados estos dibujos, que sean agradables al tacto. Lo nuevo que nos han traído que lo están haciendo abajo. Lo ideal sería un libro, un cuento,
que sirviera para todo el mundo, ¿no? Que estuviera hecho de tal manera que sirviera para ser captado por todos los sentidos. Nosotros captamos la lectura ordinariamente por la vista, pero también puede ser captada por el tacto, como hemos visto, por la audición, por los olores, que incluso han habido algunas iniciativas hoy en día de esto, ¿no? De implementar olores a los cuentos y tal. O sea, eso sería lo ideal. El camino hacia allí, pues bueno, tiene muchos pasos, claro. Me gusta leer porque es una manera de entrar en una historia que tú no te esperabas, por decirlo así. Y me gustan los libros de tipo Ana Frank, Quién cuenta las estrellas. Me gustan los libros los cuentos clásicos y los dibujos que tengan dibujos para tocar. Los libros con las letras grandes, divertidos y misterio. Y ya no se me ocurre nada más. Una criatura corre desesperada por el bosque. Nadie le quiere, todo el mundo le desprecia. Incluso su propio criador se ha deshecho de él y lo ha abandonado. Por eso la venganza será terrible. Muchos recordarán que este inolvidable monstruo nació en un conciliábulo de escritores amantes de lo gótico. Frankenstein o el moderno Prometeo es la mejor obra de terror jamás escrita y la novela que encumbró a su autora Mary Shelley. Ahora las editoriales Sexto Piso y Nórdica acaban de publicar 2 ejemplares distintos de este fantástico libro que hoy recuperamos para los jóvenes lectores. Sonia, no podía haber mejor lugar que este acelerador de partículas aquí en el Sincrotrón Alba para hablar de tus libros, ¿no te parece? Y la verdad es que es un entorno un poco extraño, pero para mí no deja de ser un entorno relativamente familiar, porque aunque no exactamente en este acelerador, pero como sí que he trabajado y he estado en otros aceleradores, es un poquito como estar en casa, aunque sea entre tanto ruido. Vaya por delante que tu último libro es una obra de no ficción, Desayuno con partículas, donde consigues que los más jóvenes conozcan a grandes físicos de la historia. Lo que pasa es que a mí me interesaba especialmente esa doble condición tuya de doctora en físicas y de novelista, porque tus primeras novelas fueron precisamente La puerta de los tres cerrojos, un gran éxito, y luego la última es Quantic Love, que yo creo que va un poco por el mismo camino. ¿Crees que la ficción puede servir para mostrarle la ciencia a los más jóvenes? Yo creo que es como una estrategia o es un recurso muy agradable, ¿no? Ya decía Mary Poppins, cualquier cosa con un poquito de azúcar siempre entra mejor. Y bueno, la ciencia a veces la tenemos como estigmatizada, como que es algo que es aburrido, algo muy lejano, algo tan difícil de transmitir. Sin embargo, bueno, como científica, y creo que esa sensación la compartimos todos, nos vemos apasionados por lo que la ciencia nos está transmitiendo. Y otra de mis pasiones, que es la fantasía, que es la literatura, pues siempre he pensado que era tan fascinante la ciencia en sí mismo por lo que estaba contando, que poder unirlo con fantasía, poder unirlo con una historia para poder transmitirla, pues era un encaje perfecto. Y además, intentar juntar algo como la ciencia, que parece tan frío, con una novela de amor, pues también era un reto divertido. Deja que me centre un poco en Quantic Love. Hablemos un poquito del argumento, porque aquí tenemos a una joven sevillana que va a trabajar al Centro Europeo de Investigación Nuclear, que está en Suiza, concretamente en la cafetería, para así poderse pagar los estudios universitarios. ¿Qué más podemos contar? Bueno, pues que una vez allí, un poquito todo el entorno, ¿no? Una vez allí, pues descubre cómo se vive en un centro de investigación, uno de los más reconocidos por toda la comunidad científica, como es el CERN. Y allí, pues entre café y café, es cuando empieza su triángulo amoroso, ¿no? Conoce a un estudiante de doctorado que le muestra la parte más fascinante de la ciencia, a un periodista de divulgación científica,
comparte habitación con un cerebrito, con Angie, que es su compañera de cuarto, un cerebrito, pero también de los más sexys, rompiendo también los esquemas de que ciencia y mujeres no casan, sino y muchas veces es todo lo contrario. Y bueno, pues básicamente con todas las aventuras y a través de ese triángulo amoroso, pero también de las relaciones con sus compañeros, pues la protagonista, la joven Laila, también va conociendo muchas facetas que ella desconocía y de la mano los lectores también se acercan a ellos, se adentran a qué es el mundo de la ciencia, pero desde el punto de vista más humano. Planea también la idea, a lo largo de la novela, del mal uso que también se puede hacer de la ciencia cuando sirve, por ejemplo, a fines militares. Tú, de hecho, llegaste a trabajar en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que aparece en Quantic Love, y también creo que llegaste a trabajar en Los Álamos, sí, donde se construyó la bomba atómica, creo recordar, ¿no? Sí, sí. Es decir, de todo eso también te ha servido, supongo, a la hora de escribir tus libros. Por supuesto, la repercusión ética que las investigaciones científicas pueden llegar a tener es algo que todo científico debe tener presente. Todo científico también tiene una parte humanista, claro, como ser humano que es, y tiene que ser consciente de ello. Cuando estaba, por ejemplo, en el laboratorio de Los Álamos, era bastante típico en las cenas que surgiesen precisamente inquietudes éticas sobre cuáles eran los objetivos de los proyectos que ahí se desarrollaban. ¿Y crees que podríamos encontrar una fórmula para que los más jóvenes, los niños, lean más? Yo pienso que con la lectura acaba pasando exactamente igual que con la ciencia. La cuestión es que los escritores, es que los científicos, por ejemplo, también en mi caso, pues podamos salir a la palestra y comunicar lo que nos apasiona. Ya los cuentos se han utilizado, incluso orales, desde las más antiguas civilizaciones, y es por el fuerte poder que tienen. Concienciarse con la infancia significa también concienciarse con la lectura, y una buena manera de hacerlo es leyendo esta primera entrega de una estupenda serie posapocalíptica. Se trata de La Quinta Ola, y aquí vais a encontrar a una chica que va en busca de su hermano pequeño y que va a conocer a un tipo muy especial con el que, lógicamente, salvará el mundo. Cosas que nunca se olvidan, cosas que son de por vida. Y no sé qué es lo que tanto te preocupa, yo no te olvido. Los bonobos son un tipo de chimpancé donde los machos solo se dedican a comer y viajar, mientras que ellas a cuidar de sus hijos y a recolectar. Y además es que no las dejan evolucionar. No me extraña pues que en este estupendo cuento finalmente ellas les abandonen y decidan construir un mundo mejor. Tú me quieres, yo quiero que me quieras bien. Y lo quiero porque yo lo valgo y tú lo vas a pagar. Y si pagas luego cobrarás. Tú me quieres, ¿cómo no me vas a querer? Los que estabais esperando la continuación del Falso Príncipe estáis de enhorabuena porque ya la tenéis aquí. Y es que ahora nuestro príncipe ha alcanzado el trono, pero como consecuencia de una guerra civil debe huir y adentrarse en el bosque para convertirse en lo que nos cuenta el título, el rey fugitivo. Y no sé qué es lo que te preocupa, yo no te olvidaré nunca, te quedaré toda mi vida. El cómic ayuda a crear nuevos lectores y sin duda el manga se ha convertido en un fenómeno editorial entre los más jóvenes. Bueno, pues ahora tenéis la oportunidad de leer una de las sagas más importantes de todos los tiempos, Fullmetal Alchemist, que Norma está publicando en una edición de lujo. No te olvidaré nunca, te quedaré toda mi vida. En la primera invasión alienígena, casi nos destruyen.
Y van a volver. Desi, en esta semana en que se celebra en televisión española la Semana de Concienciados con la Infancia, tenemos una película que yo creo que pueden ver los más jóvenes, ¿no? También. Sí, es una película que pueden ver los niños y sobre todo los adolescentes, porque es una película marcada en el cine de ciencia ficción, pero que genera muchísimo debate y que da pie a plantearse muchas cuestiones de interés. Ves las cosas de un modo que los demás no podemos. Solo tú puedes entender al enemigo. Tú serás el elegido. Hoy hablamos del juego de Ender, todo un clásico de la ciencia ficción, una novela de Orson Scott Card, una historia que va de... Pues es una historia ambientada en un futuro relativamente próximo en el que se está incubando una tercera guerra entre los humanos y los extraterrestres. Entonces las autoridades, para prepararse para esta guerra, lo que hacen es preparar a niños, entrenarlos de una forma prácticamente militar para que puedan combatir. Entonces eligen a uno, que es Ender, que da el perfil de líder y en el que creen que pueden confiar para encabezar esta revuelta. No está listo. Uno nunca lo está. Y no podemos esperar. Seguidlos por debajo del hielo y disparad en vertical. Por lo que estoy viendo, hay bastantes diferencias. Sí, hay diferencias, sobre todo porque, aunque pueda parecer lo contrario, no era un libro fácil de adaptar, porque prima más toda la parte de descripción psicológica de los personajes que la parte de acción, ¿no? ¿Y qué me cuentas de los hermanos, que tienen un papel importante en la novela? Creo que es el cambio más significativo de la película respecto al libro, y es que en el libro tienen muchísima importancia los dos hermanos de Ender, porque la cosa está en que ellos se convierten en, vía redes sociales, se convierten en una especie de líderes intelectuales que llegan hasta el punto de agitar a la sociedad hasta generar una guerra civil, ¿no? Todo esto que ayuda muchísimo a entender la situación de la Tierra en ese momento, a entender al personaje de Ender y demás, todo esto está cortado en la película y hace que la película de alguna forma coge, ¿no? Porque es información significativa y relevante. ¿Qué quedará de Ender cuando acabe esto? ¿Qué más da eso si nos aniquilan a todos? Desi, deberíamos hablar de toda esa polémica que siempre ha rodeado esta historia, ¿no? Porque por un lado hay como un mensaje belicista, por otro lado hay como un mensaje pacifista. Sí, hay un punto de ambigüedad evidente, muy claro en la novela, que la película se ha respetado, pero sí que es verdad que los extremos se han suavizado un poco, ¿no? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el personaje de Ender, que en la novela juega esta doble vertiente, ¿no? Que es un personaje con un instinto de violencia muy bestia, pero al mismo tiempo una capacidad de compasión también muy evidente, ¿no? En la película el personaje también bascula entre los dos extremos, pero lo que han hecho es suavizar un poquito los dos polos para que no resulte tan agresivo como en algunos momentos yo creo que sí que sucede en la novela, ¿no? Si triunfas te recordarán como a un héroe. Desi, voy a recomendar esta novela, creo que ya es un clásico de la ciencia ficción, una novela publicada en los 80, una novela que invita a la reflexión y que además es una novela de anticipación, porque ya planteó temas que se han ido cumpliendo, ¿no? Todo el tema de las redes sociales. Totalmente, realidad virtual. Yo creo que es una novela muy visionaria. Es verdad. ¿No? ¿Y de la película qué decimos? Yo la película también la voy a recomendar. Me parece una película, una propuesta extraña, porque, como comentábamos antes, no es una película en la que prime la acción o en la que el elemento fantástico sea lo más importante. Luego, aparte, visualmente, toda la parte de los entrenamientos del chaval, yo creo que es muy espectacular, sobre todo a nivel de diseño de producción. Y luego tiene un plus añadido para mí, que es la presencia de Harrison Ford. Es verdad que sale también. Sí, que aunque aquí sea un poco pasada por aquí, que no le ves tampoco una entrega total, yo creo que siempre hace que las películas suban una estrella, ¿no? Está abandonando a toda su flota. Está al mando. Ya no hay quien le detenga. En 3, 2, 1... En la Biblioteca Francesca Bonmesón hemos decidido organizar un club de lectura de cómic infantil. Nos reunimos una vez al mes. El libro que hemos comentado hoy se llama ¿Quieres un chicle?, de la colección Anna y Froga, y es de una autora francesa que se llama Anouk Ricard. Hay 6 personajes: Lana, Froga, Kicker, Bubu y el gusano que no me acuerdo cómo se llama. Gustavo. Hay una rana que se llama Froga. Que se encuentra un chicle
y entonces se lo da a la Ana, ¿no? Y luego se lo come la Ana. Y después viene un gusano y dice que si habían encontrado a su primo. Y le preguntan cómo era. Y los dos piensan, a ver si me he comido a su primo. So give me a mowed lawn, give me an old song, give me summer rain. Let me smell more of the world that I might learn something. Bien, me ha gustado por las tonterías que hacían y las bromas que se hacían entre ellos. Es uno de los más graciosos que he leído. No hago bromas nunca. Me gusta el club de lectura porque hablamos sin pedir palabra, no como en la escuela. Al final se han comido un calcetín de su primo Gustavo. Son semipermeables. ¿Qué significa? Que se puede colar el aire, la luz, la evolución humana. Concienciarse con la infancia significa también concienciarse con la importancia que la lectura puede tener en la vida de los más pequeños. Escritores como Sonia Fernández Vidal, César Mallorquí y muchos otros lo tienen claro. Niños más libros igual a un mejor crecimiento. Una fórmula matemática que no tiene discusión. No tengo ninguna duda de que en la ciencia lo mejor está por llegar. Vamos a construir máquinas a escala atómica que revolucionarán la medicina. Lograremos generar fuentes de energía limpia y casi ilimitada con el proyecto ITER, que trabaja con la fusión nuclear en lugar de la fisión actual. En vez de separar los átomos violentamente, vamos a fusionarlos, a crear pequeños soles en la Tierra. Se logrará suministrar energía a la red eléctrica entre el 2030 y el 2040. Por otro lado, tenemos los ordenadores cuánticos con su brutal capacidad de computación. Una sola de esas máquinas podrá procesar más información que todos los ordenadores del mundo trabajando en paralelo. Suena fantástico, pero también da miedo. Me pregunto, ¿cómo usaremos todo ese conocimiento y tecnología? La ciencia puede hacernos avanzar, pero también llevarnos a la autodestrucción.